Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Jorge, Leonardo, Andrea, Jonathan, Alexis, Arnold, Rodrigo y Adriana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyarme de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. No sé si alguien me va a creer, pero yo lo viví. Esa noche vi otra cabeza en el retrovisor, y no era la de mi compañero, mi amigo que me acompañaba. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Roberto. Yo soy trailero desde hace casi 20 años. He manejado de norte a sur, cruzando carreteras donde no hay ni señal de celular ni alma viviente por kilómetros. Ya me tocó ver de todo, desde accidentes horribles hasta levantones y retenes falsos. Pero lo de esa noche fue otra cosa. Era diciembre, justo antes de Navidad. Me tocó hacer un viaje largo desde Lázaro Cárdenas hasta Monterrey. La carga era pesada, fierro. No me gusta llevar a nadie en la cabina, pero esta vez acepté un camarada que estaba corto de lana. Nos turnábamos para manejar, así que mientras uno dormía, el otro manejaba. Y esa noche me tocaba a mí. Íbamos por un tramo en Michoacán, cerquita de una zona medio caliente, pero no tanto como para espantarse. No había tráfico, solo nosotros y la oscuridad. Mi compañero estaba roncando atrás, en la litera. Yo tenía el retrovisor ajustado para verlo por si se despertaba. Pasaban de las 3 de la mañana. Recuerdo que iba escuchando música bajita para no dormirme. La carretera estaba sola, recta, con árboles a los lados. Y fue entonces cuando vi algo raro en el retrovisor. Primero pensé que me estaba fallando la vista. Parpadeé y me tallé los ojos, pero ahí estaba. Era otra cabeza, sentada justo entre los dos asientos. No se movía, no hablaba, solo estaba ahí, como si estuviera viendo el camino también. Era una figura borrosa, como si la luz interior del tablero apenas la iluminara, pero la forma era clara. No era mi compa. Él seguía acostado, roncando. Esto era otra cosa. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Sudé frío y ahí fue cuando empecé a oler algo raro. Un tufo como a tierra mojada, pero vieja, la humedad encerrada. Intenté no pensarlo mucho. En el fondo decía: estás cansado, estás imaginándote todo. Así que subí un poco el volumen del estéreo, pero la música de alguna forma comenzó a fallar. La radio se distorsionaba. Sonaba como si hubiera voces entre las canciones. No se entendía, pero era como si alguien estuviera hablando. Como si alguien intentara decirme algo, pero no pudiera. No quise mirar el retrovisor otra vez, pero lo hice. Y ahora la figura estaba más clara. Era un hombre, pálido, de cabello largo como mojado. Sus ojos eran lo peor. Estaban abiertos, pero en serio, muy abiertos. Y me miraban directamente, como si supiera que lo que estaba viendo era otra cosa. Como si llevara ahí mucho tiempo. Frené de golpe en ese momento, no me importó nada. El tráiler chirrió y mi compañero se despertó gritando, preguntando qué es lo que pasaba. Le dije que había visto algo en la carretera, un animal, cualquier cosa, lo primero que se me vino a la mente. Pero cuando volví a mirar el retrovisor, ya no había nada. Pensé que había sido una alucinación del cansancio, así que seguimos. Pero algo no estaba muy bien en la cabina que digamos. El ambiente se sentía pesado, silencioso, como si el aire se tragara el sonido. Pasaron unos 20 minutos. Mi compañero se volvió a quedar dormido y de pronto escuché un golpe, como si alguien pateara la parte de atrás de la cabina. En ese momento me paralicé. Miré por el retrovisor y por los espejos, pero nada. No había nadie detrás. Pensé en detenerme, pero estábamos en medio de la nada. Los golpes siguieron, ahora eran más suaves, como rasguños. Y entonces escuché que alguien respiraba. No era mi amigo, era una respiración lenta, húmeda, como si algo se arrastrara por dentro de la cabina. Me giré de golpe, encendí todas las luces interiores, pero no había nadie, hasta que vi una mancha en el parabrisas por dentro, como si alguien hubiera tocado con una mano, 5 dedos marcados. Quise despertar a mi compañero, pero algo me detuvo. Una voz dentro de mí me dijo que no lo hiciera, como si al hacerlo se fuera a empeorar todo. Seguí manejando con el corazón acelerado, con la mano sudando en el volante. Ya faltaban menos de 3 horas para llegar a una estación donde sabía que podría pararme. Pero lo peor estaba por venir porque esa cosa
No venía sola. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentado, con la mano en la llave, sin atreverme a mover un solo músculo. El motor se apagó solo. Solo se escuchaba el motor enfriándose y el viento golpeando la lámina de la caja. Todo lo demás era puro silencio, un silencio espeso. Mi copiloto seguía dormido, o al menos eso parecía, pero yo ya no confiaba en nada. Tenía la piel helada y los ojos clavados en el retrovisor, esperando ver moverse otra vez esa cosa, esa cabeza, pero no se movía, no parpadeaba, no respiraba. Solo estaba ahí, como si esperara que yo hiciera algo. No sé de dónde saqué el valor, pero agarré mi navaja. Siempre cargo una, por seguridad. La abrí despacio, sin dejar de mirar el retrovisor, y me giré con lentitud. Me costó porque todo dentro de mí me gritaba que no lo hiciera, que no volteara, que no viera de frente eso que se había subido a la cabina. Me di la vuelta inmediatamente y no había nadie. Solo mi compañero, roncando con la cabeza recargada contra la ventana. El asiento del medio estaba vacío. Pero yo vi algo, yo sé que lo vi. Me quedé así, de espaldas al volante, sudando frío, sin entender bien qué es lo que estaba pasando. Y en ese momento mi copiloto se despertó de golpe, como si lo hubieran jalado. Se me quedó viendo con cara de asustado y me preguntó: ¿qué onda? ¿Ya llegamos? Yo no podía ni contestarle. Lo seguía viendo fijamente, esperando que dijera algo más, pero fue él quien notó mi expresión. ¿Estás bien, loco? Te ves raro. No sabía si contarle, pero algo me decía que sí, que no debía de quedármelo dentro de mí. Y en cuanto le empecé a decir lo del retrovisor, lo de la cabeza, me interrumpió. ¿Una cabeza?, me preguntó. Sí, le dije. No mames, no me lo vas a creer, pero soñé exactamente lo mismo. En ese momento sentí cómo se me fue el alma del cuerpo. Vi que alguien más se subía al camión, me dijo, viéndome con una cara que no le conocía. Alguien que no eras tú. Los dos nos quedamos callados, muy callados. El ruido de algo cayendo en la parte trasera del tráiler nos sacó del trance. Sonó como si alguien hubiera azotado una caja o pateado algo metálico. Rápidamente nos bajamos del tráiler armados, con lo que teníamos. Él con un tubo que agarró y yo con la navaja. Dimos la vuelta al tráiler con las linternas y ahí fue cuando lo vimos. Las puertas de la caja, las traseras, no tenían los seguros. Yo juraba haberlas dejado cerradas. Las dejamos bien seguras antes de salir. Hasta me acuerdo que le di 2 vueltas al candado, pero ahí estaban, abiertas, de par en par, y dentro de la caja estaba todo desordenado. Las cajas movidas, unas tiradas, otras abolladas como si alguien o algo las hubiera golpeado. Y había marcas, como manos embarradas en el metal, pero no eran manos normales, eran largas, como si tuvieran más dedos de lo normal, y una de ellas estaba como quemada. Nos subimos de nuevo a la cabina sin decir ni una sola palabra más. Arranqué el camión directo hacia la zona más cercana, pero ahí viene lo peor. Cuando llegamos nos abrieron la caja. Todo estaba perfectamente ordenado, ni una sola caja fuera de lugar, ni una sola marca, ni una sola señal de lo que habíamos visto. El guardia de la caseta nos vio raro, revisó las luces, papeles, todo. Incluso como nos veía bastante mal, nos dijo que si queríamos tomar un poco de agua. Al final, ya no hablamos más sobre eso. Manejé con las ventanas abiertas, con música a todo volumen y con los ojos bien abiertos, pero con el cuerpo tieso del miedo. Cada vez que pasábamos por un tramo oscuro, volteaba el retrovisor, esperando no volver a ver esa maldita cabeza. Cuando llegamos al patio de descarga, no me bajé del camión hasta que amaneció. Le dije a mi compañero que bajara primero, que fuera al baño, lo que sea. Yo no quería abrir esa puerta. Sentía que si lo hacía, algo se iba a quedar atrás, o peor, algo iba a salir conmigo. Los días siguientes fueron raros, me costaba dormir. Sentía como si algo me estuviera observando todo el tiempo. Volteaba en la casa, en el baño, en el espejo del microondas, esperando a ver esa cabeza otra vez. A los 3 días, mi amigo me mandó un mensaje. Me dijo que ya no quería tomar rutas conmigo, que no sabía si estaba loco o si yo le había echado la suerte, pero que no iba a volver a subirse a mi camión. Y después de eso, simplemente me bloqueó. Y bueno, no lo culpo. La neta, después de esa noche, tampoco volví a ser el mismo. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que esa cosa nunca me habló. Nunca hizo nada más que sentarse en medio de nosotros. Solo se quedó ahí, observando y esperando. Y yo me pregunto, ¿qué habrá sido eso? A veces siento que sigue ahí, que cuando voltea el retrovisor de noche, estará en el fondo.
algo que no debería estar, algo que está esperando el momento para volver a sentarse. Por eso ahora evito pasar por tramos desolados en la madrugada. Siempre que puedo, pido que sea por la mañana o por la tarde, y trato de descansar por las noches, porque no sabes qué es con lo que te vas a topar cuando vas en medio de la carretera. Tómate un momento para dejar tu like, eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. No hay un solo día desde entonces que no me acuerde de esa noche, y no porque haya pasado algo horrible, al menos no al principio, sino porque me encontré con un muerto que se portó como si nada, que me saludó, que me contó chistes y que se rió conmigo, y una hora después me enteré que ese compa había muerto días antes, calcinado dentro de su cabina en esa misma carretera. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Sergio. Yo soy trailero desde hace más de 20 años y me ha tocado ver de todo. Animales cruzando en la madrugada, bultos raros en la carretera, gente pidiendo raite que desaparece cuando te acercas. Pero nunca había tenido un encuentro tan directo como ese. Esta noche me tocó cargar en la frontera y traerme un viaje hacia el centro del país. Salí ya algo noche, tipo las 11 de la noche, porque se atrasaron con el papeleo y aunque me da flojera manejar de noche, esa vez preferí arrancarme para no perder la ventana de entrega. Todo iba tranquilo, hasta como las 3:30 de la madrugada. Ya había pasado a Monterrey, venía bajando para San Roberto, cuando me orillé en una gasolinera chiquita. Esas que apenas tienen un poco de luz, pero venden café y pan del día anterior. Me bajé para estirar las piernas y echar un cafecito. Ahí fue donde lo vi. Estaba parado junto a la bomba de diésel, con un vasito de unicel en la mano, y me saludó como si nada. «¿Qué onda, loco?», me dijo con esa voz grave y característica que tenía. Lo reconocí en chinga. Era el Orejón, así le decíamos por las orejotas que cargaba de Dumbo. Tenía fama de broncudo, pero era buena onda, siempre tirando relajo. Me dio gusto verlo porque tenía años que no coincidíamos en carretera. Le pregunté qué hacía por esos rumbos y me dijo que ya tenía una ruta fija bajando con doble remolque. Nos sentamos en la banquita de cemento que está junto a la tiendita y platicamos como por media hora. Me contó que traía carga para Puebla, que la empresa nueva donde estaba pagaba puntual, que ya hasta había comprado un terrenito cerca de su rancho. Yo siempre le conté cosas mías, de mi señora, de mis hijos, del amigo que había chocado cerca de Saltillo. En ningún momento sentí algo raro, nada. Lo vi normal, tomándose su café, sonriendo, bromeando conmigo. Hasta me enseñó unas fotos de su camión en el celular. Me dijo que ya casi se le acababa la ruta y que si seguía dándole, en unos años se podría retirar dignamente. «La carretera ya me cansa, loco», me dijo. «Uno piensa que va a durar toda la vida, pero el cuerpo ya no aguanta igual». Nos despedimos como si nada. Me echó buenas vibras para el viaje y me dijo que manejara con cuidado, que no me durmiera porque por esos rumbos seguía saliendo gente. Y lo dijo medio riéndose, casi bromeando, tratando de asustarme, pero yo sabía que solo eran boberías. Subí a mi cabina nuevamente y arranqué. Lo último que vi fue su silueta en el retrovisor, cruzándose de brazos y viéndose a la carretera. Como una hora después, ya rumbo a Matehuala, me metí otra gas para echarle diésel. Allí estaban unos compas conocidos traileros también. Nos saludamos y me preguntaron que de dónde venía. Les conté que había parado un rato en la gas de San Roberto y que me topé al Orejón. Cuando dije eso, uno de ellos se me quedó viendo raro. ¿A quién? Al Orejón, güey. A el que traía el Kenworth blanco con doble tanque, el que le pusieron el panteonero en el toldo. Acabamos de platicar. En ese momento se hizo un silencio. Otro vato bajó la mirada y el más ruco me agarró del brazo. «Güey, el Orejón se murió hace una semana. Chocó a la salida de Linares y se encendió. Lo sacaron calcinado de la cabina. Ni siquiera lo pudieron velar». Me empecé a reír. Pensé que estaban bromeando conmigo, pero cuando vi la cara seria de todos, se me congeló la sangre. Otro que traía su cel buscó la nota y me la enseñó. Y ahí estaba, la noticia, la foto del camión, el mismo tráiler, la misma cara. Sin dudas era él, y se había muerto una semana antes. No sé cuánto tiempo pasamos en silencio, pero cuando vi los faros del camión que se encendieron solos, que la puerta se abría despacito como si alguien se bajara, algo dentro de mí se rompió. Mi amigo se desmayó, así sin decir ni una sola palabra, solo cayó de lado como si lo hubieran apagado. Yo me quedé paralizado, con las piernas pesadas, sin poderme mover más allá de un temblor constante en las manos. Pero lo que me
terminó por quebrar del todo fue algo que, no sé qué, pero algo invisible, subió otra vez al tráiler. Los resortes del asiento se hundieron frente a mí, el volante se movió y en el estéreo empezó a sonar música, como si se hubiera prendido mi unidad, pero pues yo estaba acá sentado con mis amigos. En ese momento ya no supe qué hacer. Un poco asustado fui a asomarme para ver qué es lo que estaba pasando, y en ese momento se encendieron las luces del tablero. La radio empezó a sonar con pura estática, y luego se escuchó algo más, una respiración. Te lo juro, era una respiración profunda, pesada, como de alguien sentado justo al lado. Una respiración que reconocí al instante, la misma que hacía el orejón por su gran peso y dificultad para respirar. En un instante me pareció haberlo visto, su figura, y luego desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Lo peor de todo es que lo sentí ahí, te lo juro. Esa noche no estaba solo, no me lo estoy imaginando, era él, o algo con su presencia haciéndose pasar por él. Me bajé nuevamente del camión, no sé cómo ni en qué momento, pero abrí la puerta y me tiré al suelo. Caí de rodillas e incluso vomité del miedo. Mi cuerpo no me respondía. Mis compañeros, al verme en ese estado, corrieron a mi auxilio. Tras unos minutos logré calmarme, y cuando regresé al camión, ya todo estaba normal. La puerta del copiloto estaba abierta, todo estaba apagado, como si nunca hubiera pasado nada, y mis compas seguían viéndome, extrañados. En ese momento decidí marcharme de ahí. Ya no tenía otra opción, tenía que seguir con el viaje, solo rogando a Dios y pidiendo que ya no me pasara nada extraño. Al final todo quedó en eso, no tuve más problemas, solo el extraño recuerdo de que mi amigo, el orejón, a quien no había visto en años, se me hizo presente una noche, y que incluso a mis otros compañeros de carretera también lo pudieron ver. No fue una llanta, no fue la velocidad, ni tampoco me quedé dormido. Yo sé lo que vi, yo sé lo que sentí cuando ese volante se movió solo, y nadie me lo va a sacar de la cabeza. No sé si esto que te voy a contar sirva de algo. A lo mejor solo quiero sacarlo de una vez, porque desde esa noche ya no volví a ser el mismo. Cada vez que paso cerca de esa maldita curva, siento que algo me observa desde el monte, como si no hubiera terminado conmigo. Esto que te contaré, Foster, me sucedió hace como 3 años, cuando todavía agarraba la ruta de Veracruz a Guadalajara seguido, de ida y vuelta, sin parar mucho, porque andábamos bien cargados de trabajo. Eran viajes pesados, largos, y la neta es que el cuerpo lo resiente. Pero lo que me pasó esa noche no fue por cansancio, de eso estoy completamente seguro. Había escuchado de esa curva desde hacía tiempo, le decían la curva del diablo. Entre choferes se comentaba que ahí se volteaban los trailers sin explicación alguna, que se iban directo al barranco, como si alguien más tomara el volante y lo desviara. Uno de los chismosos incluso decía que ahí se había matado un trailero hace muchos años, uno que venía huyendo de unos tipos, que su alma seguía ahí, buscando venganza o quién sabe qué. Yo siempre pensé que eran puras tonterías, leyendas de carretera para pasar el rato, pero cuando me tocó pasar por ahí de madrugada, con el monte bien oscuro y la neblina densa, empecé a sentir esa tensión en el cuello, como cuando sabes que algo no está bien. Esa noche salí de Coatzacoalcos como a las 7. Ya para las 11:30 iba por la libre. Mi compa, el que normalmente me acompañaba, se había bajado en Córdoba porque se sentía muy enfermo, así que me fui solo con el camión lleno de muebles. La carretera estaba sola, ni luces, ni carros, puro monte y brecha, solo el rechineo de las llantas y el ruido del motor que me acompañaba. Todo iba normal, pero cuando vi el letrero que decía curva peligrosa a 500 metros, algo se me apretó en el pecho. No lo imaginé, lo sentí como si alguien me avisara desde adentro, ten cuidado. Un presentimiento. Reduje la velocidad, bajé la marcha y me agarré bien del volante. Tenía los faros largos encendidos, pero aún así la niebla se tragaba todo lo que estaba a más de 5 metros. Empecé a bajar la pendiente y justo cuando iba a entrar a la curva, fue cuando pasó. El volante de alguna forma se puso duro, me lo jalaron, así literal, como si alguien metiera la mano y lo girara con fuerza. Se me fue todo el cuerpo a la izquierda y el tráiler empezó a ladearse hacia la orilla del acantilado. Me espanté tanto que solté un grito, pero ni siquiera escuché mi voz. Solo escuchaba el rechineo de las llantas y el traqueteo del remolque. Traté de enderezar, pero el volante no respondía. Sentía resistencia, como si otra persona estuviera peleando conmigo por el control del volante. Por un segundo pensé que me iba a ir directo al barranco, pero justo antes de salirme por completo, el volante se soltó solo y pude frenar.
Me fui contra el muro de contención. El camión se detuvo con un golpe seco y todo se quedó en silencio. Me quedé ahí, respirando como loco, con las manos sudadas y el corazón a punto de salirse del pecho. Bajé a revisar. No había ninguna falla mecánica. Nada. Ni una llanta ponchada, ni frenos sobrecalentados. Nada que explicara por qué se me fue así del lado el camión. Me subí de nuevo muy extrañado y traté de convencerme de que había sido el pavimento, o tal vez la niebla, o incluso el cansancio. Pero cuando me acomodé en el asiento, vi una cosa que hasta la fecha me cuesta explicar. Había una marca de dedos en el volante, como si alguien con las manos sucias lo hubiera apretado con fuerza. 5 dedos marcados con grasa. Yo traía guantes, y antes de salir, había limpiado el tablero. Ahí fue que me cayó el 20 de lo que acababa de pasar. No era normal. Seguí manejando en silencio. No puse música, no encendí la radio. Solo iba pensando en esa maldita curva. Me sentí observado, como si algo se hubiera subido al camión conmigo. Y no me lo vas a creer, pero cuando llegué a la siguiente caseta, el señor que cobraba me miró raro y me dijo: «Oye, ¿vienes solo?». Le sentí con la cabeza. Es que me pareció ver a alguien extraño de copiloto. Qué raro. En ese momento no contesté, solo pagué y seguí. Y fue entonces que empezó a oler algo dentro de la cabina. Un olor fuerte, como a quemado, a tierra mojada. Y algo más, algo como a olor a muerto. Ya durante el resto del camino no volví a tener ningún problema. Al día siguiente llegué con retraso a la bodega donde debía entregar. Pagué la mercancía como un zombie, con la mirada perdida. No dije nada, no comenté nada, pero uno de los chalanes me preguntó si había pasado por la curva del diablo. Así directo, me lo soltó con una risa burlona. Le dije que sí y se me quedó viendo raro. Me dijo que varios de los que pasan por ahí les pasa algo, que hay quienes ven a familiares muertos pidiéndoles que se detengan, otros que sienten que el volante se les mueve solo, como me pasó a mí, y unos que simplemente desaparecen. Me contó que los viejos del pueblo dicen que esa curva está maldita. Ya no quise saber más. Terminé mi entrega y me largué de ahí con el primer viaje que me asignaron hacia el norte, sin pasar por esa zona otra vez. Pero esa no fue la última vez que soñé con la silueta en el asiento del copiloto. Desde esa noche, cada vez que paso cerca de un barranco o una curva cerrada, me entra una especie de presión en el pecho, como si me observaran desde la oscuridad, como si algo quisiera que regresara ahí. Y sé que no soy el único. Hace poco hablé con otro operador, en un paradero. Era un señor ya grande, de esos de los de antes. Le conté lo que me pasó, sin entrar en muchos detalles. Solo se me quedó viendo, sin decir nada al principio. Y luego me dijo: «La curva del diablo, ya he pasado por ahí. Y la verdad es que suceden cosas extrañas. Tal vez no fue tu turno porque varios otros no han tenido suerte». Desde entonces, cada vez que paso por ahí, ya sea tarde o temprano que me toque llevar de nuevo esa ruta, no miro los espejos. No quiero volver a sentir esas presencias. Tengo miedo de que otra vez me jalen el volante y me pueda ir al barranco. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, hazmelo saber comentando la palabra curva del diablo para saber que terminas el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.